Pancho de mierda, ¿quién es que habla? Dale, ¿quién es que habla? La concha de tu madre. Dale, Pancho. ¿Quién va a ser el próximo presidente? La Rúa. Ah, ¿viste? ¿Viste qué sorpresa? Opinan. Es un combate. ¿Por qué a las mujeres le dicen, y a Florencia, le dicen lavarropa? ¿Por qué? Porque es cuadrada, tiene un agujero en el medio, le echas un polvo y te lava la ropa. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, 4 años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Afortunadamente se trató de lesiones leves. Reiteramos, los atacantes suben el video y lo hacen viral, sintiendo que de este modo son machitos. No. Es un asco. No. Es un asco. A mí me da vergüenza leer. No lo leas. Es repugnante, racista, xenófobo. Tenían 20 años. Mira, Sí. 3 de mayo del 2002. Bueno, está bien. Fíjate la frialdad. Acaban de matar a una persona a trompadas, a patadas, y se van caminando, se sienten impunes, ni siquiera se apuran y se retiran del lugar. Fernando era hijo de humildes inmigrantes paraguayos y quería ser abogado. Su vida terminó de forma abrupta la madrugada del sábado en la localidad de Villa Gesell, cuando tomaba un helado a la salida de un boliche. No tuvo ocasión de defenderse. Fue una pelea, o sea, nos vinieron a buscar y a mi amigo le pegaron un montón. Lo tiraron, lo tumbaron y en el piso le siguieron pegando, o sea. 10 jugadores de rugby de entre 18 y 21 años lo patearon hasta la muerte, como a un animal, según dijo su padre. Ahora enfrentan posibles peticiones de cadena perpetua. Soy Lisandro Rodríguez Cometa,
soy sociólogo, soy trabajador del Estado, me gusta decir que soy tallerista y también me gusta decir que soy músico ocasional. Jugué al rugby 20 años casi, más o menos por ahí. Igual además arranqué medio raro. Sí, no te preocupes. El rugby se podría ver como un lugar donde se condensan muchos mandatos y muchos rasgos de cierta forma hegemónica de ser varón, donde hay, en primer lugar hablábamos de esto, ¿no? El uso de la fuerza, el desarrollo físico a niveles de alta competencia, pero eso conjugado a una cultura que es en nuestro país amateur y que tiene que ver entonces con fuertes valores, ¿no? Como de lealtad, de camaradería, de fraternidad, como entonces genera dinámicas y formas de vinculares muy fuertes. Pienso, por ejemplo, en un momento en el cual hubo, con el caso de Fernando, una difusión sobre todas las prácticas de violencia de varones del rugby en las salidas, en la joda. Digo, que les cabe el saco seguramente, porque unas prácticas, digamos, de un nivel de violencia organizada realmente graves, preocupantes, que tenían antecedentes. Ahora, es esa forma, ¿no? de los varones, en vez de decir, che, pero pará, si esto a veces lo fomenta el padre que le dice al hijo que no sea maricón y que en la pelea tiene que pegar primero. O sea, un padre que por ahí dice eso en la casa, después va a los medios y, ¿no? Como la otredad, el problema es que está ahí, mis amigos y mucha gente del entorno del deporte, pasó a sentir la incomodidad de ser señalados. O sea, gente para la cual antes el rugby podía ser un estatus, algo que hiciera el estatus social, cultural, de repente empezó a ser muy mal visto con todo este último, como esta seguidilla de acontecimientos que han sucedido últimamente. ¿Se acuerdan los videos de los riders pegándole a un vagabundo? Hay un montón de material que estuvo girando, ¿no? Los medios a veces, lejos de sensibilizar respecto a la gravedad de las cosas que pasan y proponer discusiones que nos permitan ir a pensar los nudos, lo que hay ahí de fondo y cómo resolverlo, fomentan más violencia, digamos. Es el bombardeo de las imágenes una vez tras otra, y en tanto no hay una conciencia explicitada y trabajada en contra de la violencia, que problematice la violencia, se dan cosas como estas, ¿no? de mucha violencia. Ser varón también, en los términos más hegemónicos de normalización, supone una imposibilidad de la sensibilidad. Uno, como varón, es preparado para no ser penetrado, y eso nos vuelve... o sea, para no ser vulnerable, ¿no? Para bancársela, para no ser maricón. Y eso es lo que también yo entiendo muchas veces se traduce en la violencia, porque frente a tener que sostener semejante estructura tan opresiva, la afirmación en esa estructura se traduce en violentar a otras identidades, sobre todo. Hacete cargo del rugby que hay en vos, como una invitación a justamente a ver qué de esa cultura heteropatriarcal, que puede verse plasmada en ese entorno, nos atraviesa. Che, pará, en mi grupo de amigos, y no jugábamos al rugby, también estaba la cultura de cagarse a piñas, estaban los mandatos de cómo hacerlo, de no caer, de nunca dejar en banda un amigo, digamos, también de los valores de la pelea, de uno contra uno, bueno, distintas cosas que, o sea, no es ni una cosa ni la otra, no es
y no es poner el problema debajo de la alfombra, diciendo que pasa en todos lados, y tampoco es creer que es solo ahí y desimplicarnos, ¿no? Entiendo el consentimiento como la posibilidad de acuerdo, de encuentro entre dos o más personas para llevar a cabo alguna empresa. Y sí, he vivido a lo largo de mi vida situaciones en las cuales he sido insistente frente a un no, en las cuales también esta forma esta educación sexual, por ejemplo, de ciertos ámbitos, me ha hecho tener una actitud avasallante en términos físicos, sin situar lo que supone cierta imposición, eso física, simbólica, y de alguna manera eso fue como haciéndome encontrarme con la necesidad de revisión por la crisis. Esas prácticas fueron entrando en crisis. Esas formas que quizás en cierto momento de mi vida me resultaban exitosas, también fueron entrando en crisis, y me hicieron cambiar, me hicieron correrme de ciertas lógicas y de ciertos modos de acercarme a alguien que a veces suponían como niveles de violencia. Pero bueno, tampoco es que hay línea de llegada, ¿no? Es un ejercicio permanente.